Ok. Bueno, entonces apagamos las cámaras para que no tengamos problemas de internet. Bien. Vamos a comenzar con la unidad 4, ¿sí?, de nuestra materia antropología. Y esta unidad 4 es, o trata sobre el problema de la acción humana. Que a la hora de plantearnos la acción, ¿sí?, está la gran pregunta metafísica, antropológica, ¿sí? ¿Sí? Eh, ¿Qué está primero, el ser o el obrar? ¿El obrar sigue al ser o el ser sigue al obrar? ¿Sí? Vamos a tener dos respuestas también respecto de esto, que lo vamos a ver en un ratito. Pero vamos a empezar hablando de un autor, economista austríaco, judío, historiador, filósofo, escritor liberal, sobre todas las cosas perteneciente a la escuela austríaca, y que fue Ludwig Heinrich Edler von Mises. ¿Sí? Aunque me digan Mises, ya está. ¿Sí? Bueno, este hombre que nació en 1881, ¿sí?, y muere en 1973. Entre todas sus obras y sus aportes, y tiene una dedicada, ¿sí?, sobre todas las cosas, a la acción humana, que es la que vamos eh, a tratar nosotros ahora. En esta obra, La acción humana, él va a criticar el método matemático y de la observación de datos como estudio de la economía. No nos olvidemos que la economía, ¿sí?, está muy ligada a la cuestión eh, humana, lo que el hombre hace. ¿Por qué? Porque economía no significa solamente moneda, ¿sí?, o cuestión así eh, monetaria, ¿sí? ¿Cuál es otra de las acepciones de economía? ¿Alguno sabe? ¿O la epistemología? La organización de la casa puede ser. Puede ser, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? La casa común. Ajá, sí, 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 sí. ¿Y de ahí qué podemos llegar a decir? ¿De dónde viene esta palabra? De ahí viene la palabra economía, ¿sí? Es una palabra que viene del griego. Bueno, está haciendo griego, eh, uno de los dos no hacen griego, ¿no? ¿O sí? Sí, los dos están haciendo griego, así que no hay problema con esto. Oikonomía, sí, que es dirección o administración de la casa, ciertamente. Administrador es el oikónomos, ¿sí? El intendente es una de estas. Pero, o sea, está formada por oikos, que es casa, y nomos, que es ley o reglas. ¿Sí? O sea, son las leyes, las reglas de la administración de una casa. Y esta, o sea, es aquello que se ve, digamos, que se muestra también en teología. Por ejemplo, se va a hablar de una, eh, qué sé yo, una trinidad inmanente y una trinidad económica, por ejemplo. O sea, una cuestión que es hacia adentro y la otra es la que se manifiesta, ¿sí?, al mundo, a la realidad. Entonces, pero vamos a ver esta cuestión de la acción humana, que está siempre ligada al quehacer, ¿sí? Está siempre ligada al quehacer. O sea, acción, ya nos dice la palabra, ¿no es cierto?, es distinta a pasión, por ejemplo. ¿Sí? El que acciona no es el mismo que el que padece. ¿Sí? Entonces, a la hora de hablar de la estructura, por ejemplo, de la acción humana, podemos decir que existe una teoría de la acción que es de los filósofos y una teoría de la acción de los juristas. Son dos cosas diferentes. Ambas teorías, ¿sí?, enfrentan problemas semejantes y son en gran medida paralelas, digamos, pero se desarrollan, al menos en la tradición jurista continental, de manera independiente y sin contacto entre sí. Esta situación contrasta con lo que ocurre en el ámbito anglosajón, por ejemplo, ¿sí?, donde no es extraño encontrar filósofos interesados en problemas de la teoría de la acción, ¿sí?, que plantean los penalistas,
y penalistas que recurren a las teorías de la acción de los filósofos. Una buena muestra de esta actitud podemos encontrar en Fletcher, ¿sí? Por ejemplo, un jurista, ¿sí? Quien dijo que el derecho penal es un tipo de filosofía jurídica y social. Con este ejemplo, uno se da cuenta que se puede contribuir a acercar la teoría de la acción de los filósofos a quienes se ocupan de las cuestiones del lado del derecho, por ejemplo. Ahora, si pasamos o si se repasa la literatura, ¿sí? Que se ocupa del concepto de la acción, tanto desde la perspectiva filosófica como desde la perspectiva dogmática, jurídico-penal, por decirlo de alguna manera, podemos decir que es fácil darnos cuenta de la dificultad que hay para llegar a un acuerdo a la hora de definir qué es o a qué nos referimos cuando nos referimos a la acción humana. Y probablemente para muchos de los desacuerdos entre estas distintas concepciones, tiene lugar, podemos decir, en el peso que se le otorga a los elementos relacionados con el concepto. Por ejemplo, la teoría causal de la acción, sostenida por algunos penalistas, ¿sí? Al igual que la teoría de la individualización de acciones de filósofos como Elizabeth Ascombe o Donald Davidson, ¿sí? Parecen asumir una perspectiva naturalística desde que el elemento que aparece con mayor peso es la secuencia de movimientos corporales, ¿sí? O su acción causal. Pero la teoría final de la acción de Wessel, por ejemplo, y sus seguidores, ¿sí? O para la teoría del filósofo Grist, adoptan, digamos, una perspectiva más subjetivista. ¿Sí? El elemento central del concepto de acción es la intención. Entonces acá ya tenemos dos cuestiones. Una es el elemento del concepto de acción como movimientos corporales o efectos causales, algo más extrínseco, si se quiere. Y por otro lado, una perspectiva más subjetivista y como un elemento de corte más ligado a la intención. Y por último tenemos la teoría social de la acción penal, o para la filosofía de la acción, como Heiberg o Hart, donde ponen el acento en la dimensión social de la acción y en su significado, ¿sí? A la luz de las reglas de las convenciones. Y esto podemos decir que va más ligado, si se quiere, a una teoría de corte kantiano, ¿sí? Donde lo que prima es justamente las reglas y las convenciones. Entonces, estamos viendo cómo la acción humana, ¿sí? No se puede verla solo desde una perspectiva, o sea, el concepto de acción humana. Dicho esto, ¿qué le sugiere a ustedes cuando yo les digo acción humana? A mí lo que primero me evoca es una actividad, Uh-huh. ¿sí? Y lo asocio a una transformación de algo, de alguna materialidad, pero al mismo tiempo de algo inmaterial. Uh-huh. Ajá. O sea, ¿y acción sería lo mismo que obrar? Digo, El acción obrar me y parece que está más obrar. del lado. No, ¿Mm? no Sí. sé, por ahí me equivoco, pero para mí el obrar está más quizás del lado de una construcción, o quizás está apuntalado en algún valor que dice que se obra de tal o cual manera, y según esto, si es bueno o malo obrar de tal forma o de otra. Y ahora si yo les pregunto, ¿el obrar sigue al ser o el ser sigue al obrar? Es una de las grandes cuestiones eh, de la filosofía. ¿El obrar sigue al ser o el ser sigue al obrar? ¿Y por qué? Mm. Me parece por ahí que esta concepción de que el ser sigue al obrar se ve reflejado en el concepto de performance de Judith Butler, ¿sí? De alguna manera explica la ontología sexual a partir de una performance que es puesta
o llevada a cabo por el sujeto, y es de corte más existencialista, ¿no es cierto? Porque se parte del supuesto de que la existencia precede a la esencia. Ajá. ¿Y qué Y la esencia de la esencia o la esencia de la existencia? no te escuché, se ¿Qué perdió la precede a quién? ¿Qué precede? Y bueno, según desde esta perspectiva, me parece que sería el lograr el que precede al ser, pero por ahí pensándolo más desde una concepción griega antigua, sería el lograr el ser lo que precede al lograr, porque digamos que uno ya tiene una cierta excelencia con la que nace, que es lo que se conoce como las virtudes, ¿no es cierto? Y el ser se iría perfeccionando por medio de lograr, pero que de alguna manera ya viene con nosotros. Sí. Ahora, pero decimos que, según la tradición aristotélica tomista, ¿sí? El obrar sigue el ser, y no el ser sigue el obrar. El que dice el ser sigue al obrar es uno de Sartre, por ejemplo, desde esta visión directamente existencialista, digamos, ¿sí? Inmanentista casi, pero el obrar sigue al ser. ¿Por qué? Porque yo obro porque soy o soy porque obro. O sea, ¿qué es lo que me da el ser? O sea, ¿qué es lo que me permite obrar o qué es lo que me permite ser? O sea, ¿el obrar me permite ser o el ser me permite obrar? ¿Estamos más o menos? ¿O no se me escuchó? Sí, sí, se te escucha. Entiendo a dónde va la cuestión, creo entenderlo. Entonces, eh, si decimos que el obrar sigue al ser, siguiendo a Aristóteles y a Santo Tomás, ¿sí? O sea, yo obro porque soy, y no al revés. No es que yo soy porque obro, ¿sí? Esto está muy metido, digamos, en las concepciones actuales, ¿sí? Donde se dejó de ser el ser de lado y se le dio muchísima importancia, sobre todas las cosas, al obrar, ¿sí? O sea, entonces si vos no haces algo, no sos. Creo que inclusive hasta la pregunta que nos hacemos cuando nos saludamos, ¿sí? Hola, ¿qué haces? Esto no es una pregunta, aparentemente es inocente, ¿sí? Pero hasta esto está cargado, digamos, de un existencialismo. Cuando le preguntamos a alguien, ¿qué pensás hacer, ¿sí? de tu vida? O sea, ¿o qué pensás hacer con tu vida? O sea, tu vida ya no es, o sea, vos ya no sos, ¿sí? O sea, ya hay como una carga, digamos, peyorativa al ser, como que el ser necesita, ¿sí? de eso otro para poder realizarse. Y aunque yo no haga nada, yo soy, ¿sí? Aunque no se haga nada, uno sigue siendo. Entonces, esto yo creo que es interesante plantearnos, eh, sobre todo en esta época, ¿no? Donde la cuestión del ser, del obrar, están muy metidos y, bueno, también están, digamos, condicionados por la misma época. Por eso va a decir Mides, la acción humana, cuando él habla de la acción deliberada y la reacción animal, él va a decir que la acción humana es conducta consciente, movilizada voluntad transformadora, estoy leyendo, en actuación que pretende alcanzar precisos fines y objetivos. Es consciente, dice, relación del ego ante los estímulos y circunstancias del ambiente. Es reflexiva acomodación a aquella disposición del universo que está influyendo en la vida del sujeto. Estas paráfrasis, tal vez sirvan, dice él, para aclarar la primera frase, evitando posibles interpretaciones erróneas. Aquella definición, sin embargo, resulta correcta y no parece precisar de aclaraciones ni comentarios. Entonces, el proceder consciente y deliberado va a contrastar siempre con la conducta inconsciente, ¿sí? Con los reflejos o las
reacciones involuntarias de nuestras células, de nuestros nervios, de las realidades externas. Entonces, podemos decir que la frontera entre la situación consciente y la inconsciente es siempre igualmente imprecisa, ¿sí? Solo resulta cierto en cuanto que a veces no es fácil decidir si determinado acto es de condición voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, él distingue lo voluntario de lo involuntario, es decir, que la acción humana es conducta consciente, siempre. Y la acción humana es conducta consciente. Y el problema es cuando no está clara, ¿sí?, la demarcación entre conciencia e inconsciencia, ¿sí?, donde no podemos trazar, digamos, una raya, ¿sí?, entre uno y otro, entre un mundo y el otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo somos conscientes del todo y cuándo no lo somos? ¿Sí? Tengo que levantar para la clase de antropología. ¿Sí? Soy consciente de que me tengo que levantar, pero no puedo hacerlo. No se te escucha bien lo que estás diciendo, Marcos. Cuando diste el ejemplo, desde ahí no se escuchó. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, no, hasta dónde soy consciente y hasta dónde no de distintas realidades que me tocan vivir, en las cuales estoy pasando. ¿Sí? Digo, soy consciente de que tengo clases a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero inconscientemente quiero seguir durmiendo la siesta, por decirlo, porque el día se presta. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé que una cuestión es consciente y que la otra no? Entonces, no es tan simple, dice el trazar, ¿sí? Trazar una raya pudiendo diferenciar entre un mundo y el otro. Entonces, la conducta, por ejemplo, dice el inconsciente de las células y los órganos fisiológicos, es para el yo operante un dato más, ¿sí?, como otro cualquiera del mundo exterior, que aquel debe tomar en cuenta. El hombre al actuar ha de considerar, dice Mides, lo que acontece en su propio organismo, ¿sí?, al igual que se ve constreñido, ¿sí?, a ponderar otras realidades. Por ejemplo, las condiciones eh, climáticas, meteorológicas, la actitud de los otros. ¿Sí? Entonces, necesita siempre estar pendiente de esto. ¿Para qué? ¿Sí? Por eso no puede después él negar que la voluntad humana es capaz de dominar las relaciones corporales. O sea, una cosa es la voluntad humana consciente, a lo que él, ¿sí?, va a llamar la condición, la conducta consciente, y otra es lo inconsciente. O sea, lo consciente no puede dominar, controlar, subyugar lo inconsciente, el movimiento de las células. Yo no le puedo decir a mis células que dejen de trabajar, ¿sí? No puedo decirle a mis órganos que dejen de hacerlo, ¿sí? A mi corazón que deje de latir, por ejemplo, al hígado que deje de trabajar. No puedo. Entonces, pero tengo que ser consciente de que hay cosas que pasan en la acción, ¿sí?, que yo no tengo, digamos, ¿cómo decirlo?, poder, si se quiere, sobre eso. ¿Vamos más o menos hasta acá? Yo sí. Bien. Entonces, nuestra conducta o nuestra ciencia, digamos, se ocupa de la acción humana, no de los fenómenos psicológicos. ¿Sí? Eso, no de los fenómenos, Luciano, no de los fenómenos psicológicos, ¿sí?, sino va a buscar, digamos, centrarse o separar, ¿sí?, estas cuestiones de la acción, para enfocarse en la acción humana. Esta acción humana que necesariamente el hombre tiene que, insiste este hombre, ¿sí?, con eso tiene que ser consciente. Mises insiste en que la acción humana es siempre consciente. ¿Sí? Este libro, en el cual vamos a leerlo, es un tratado de economía, y usted puede decir que tiene que ver la economía con la antropología. Bueno, pero es importante que podamos, ¿sí?, ver desde esa realidad cómo se va
encauzando una vertiente también que va definiendo ciertas realidades sociales, políticas, económicas y también de la visión del hombre. ¿Por qué? Porque Mises, si bien es liberal, ¿sí?, va a poner en jaque todas las tradiciones marxistas, por ejemplo, ¿sí?, donde acuérdense que el hombre, ¿sí?, era simplemente un fruto de la historia, ¿sí?, para Marx, ¿sí?, o cualquiera de los eh, filósofos de la sospecha. ¿Sí? Los vimos ya estos, ¿no? Nos pasaste en su momento un power, pero no lo desarrollamos como tema en clase. Ah, ok. Bueno, ¿sí? Hacemos un excursus y hablamos de los filósofos de la sospecha, que Ricoeur los propone, ¿sí?, a tres: Marx, Nietzsche y Freud, ¿sí?, donde son aquellos que ponen en jaque, podemos decir, toda la filosofía y la reflexión hecha hasta este momento. A Nietzsche se lo suele decir que, o se suele denominar su filosofía como la filosofía del martirio, ¿sí?, porque destruye todo lo que estaba eh, hasta, hasta ese momento. Él va a decir que el hombre, ¿sí?, está sometido, ¿sí?, a una moral de esclavo, ¿sí? Esta moral de esclavo tiene, digamos, la culpa, si se quiere, ¿sí?, ¿sí?, la religión en este caso protestante, que es la que él conocía. ¿Por qué? Porque subyuga al hombre, ¿sí?, subyuga al hombre y el hombre no puede desarrollarse. Está viviendo siempre bajo todo lo apolíneo. A los griegos va a criticar la razón griega, el logo griego, dice que el gran problema nuestro es el tema de logos, porque se primó el logos por encima eh, de lo erótico, encima de los placeres. Entonces, él va a criticar esto y va a decir que hay una preponderancia de lo apolíneo por sobre lo dionisíaco. Entonces, lo que hay que hacer es liberarnos de eso que nos oprime. Eso que nos oprime es Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con Dios? Hay que matarlo. Y entonces dice, bueno, Dios ha muerto. ¿Sí? Al no haber nadie que me controle, nadie que me diga lo que está bien y lo que está mal, me constituyo yo como el superhombre. ¿Sí? No pensemos que Nietzsche era ateo, sino más bien era nihilista. ¿Sí? Más que nihilista, también podemos entrar en la corriente del, que me parece que encaja mejor, en la del vitalismo, ¿sí?, el vitalismo nietzscheano. Entonces el hombre está constantemente produciéndose, ¿sí?, en un ciclo, digamos, eterno, porque no sale del eterno retorno, pero que necesita salir de sí mismo, liberarse y así dar lugar al superhombre, después Nietzsche, Feuerbach, Schopenhauer y demás, la voluntad de poder. ¿Sí? Marx, ¿sí?, en la lógica del materialismo histórico, el hombre se realiza solamente en la historia, y esto es a partir de las relaciones económicas que se van dando. Entonces, ¿qué hace el hombre? A la hora de definir el hombre, ¿sí?, lo reduce netamente a materia. El hombre es fruto de la historia del trabajo, si se quiere. Entonces, y este hombre se ve oprimido, como lleno de violencia. Si vemos la historia del hombre, está llena de violencia, llena de muerte. ¿Qué hay que hacer? Eliminar la violencia. ¿Y cómo se elimina la violencia? Eliminando las clases sociales. ¿Cómo se eliminan las clases sociales? A través de la revolución violenta. O sea, se entiende, para eliminar la violencia, él propone más violencia. Y también cae en un materialismo. Sí, bueno, con Foucault pasa, eh, pasa lo mismo, ¿no es cierto?, donde va a terminar reduciendo al hombre solamente a unas cuestiones normativas, ¿sí? Si vemos en su obra Vigilar y Castigar, digamos, reduce, perdón, no Foucault, Freud, ya me fui para el otro tema. Freud va a reducir el hombre a solamente cuestiones conscientes e inconscientes, ¿sí?, donde el inconsciente está luchando permanentemente por salir, y el hombre es una lucha permanente de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Él va a hablar de el Eros y el Tánatos, ¿sí?, que luchan permanentemente uno
contra otro. Entonces está el deseo de vida y el deseo de muerte. Pero esto lo vamos a ver igualmente más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, yo nomás en su momento pude leer el libro de Ricoeur en el que aborda esta cuestión de los maestros de la sospecha y me había surgido una duda en relación a que él dice que para poder salir, o sea, cuando aborda a Nietzsche particularmente, dice que para poder de alguna manera ampliar la conciencia, esta falsa conciencia, Nietzsche propone de alguna manera la voluntad de poder y poder meditar a partir de ella según las cifras de Dionisio, el superhombre, y no me acuerdo cuál otro término más utiliza que es específico, digamos, de su filosofía, y no entendía a qué hacía referencia, digamos, con esto de la voluntad de poder. En su momento le pregunté a Fava, porque tengo entendido de que él se especializa un poco en Nietzsche, y me dijo que el término alemán que utiliza Nietzsche es el de Trieb, que es el mismo que Freud utiliza para pulsión, ¿no es cierto? Esta fuerza de empuje constante. Pero del todo no me quedó claro, perdón, pero no me quedó del todo claro a qué se refería esta concepción vitalicia o vitalista, no sé bien cómo se pronuncia, que caracteriza la filosofía de Nietzsche. Sí, el vitalismo podemos ver el vitalismo y la voluntad de poder. Igual vamos a ver un cachito más adelante, donde, o sea, el principio básico, ¿sí?, de la realidad a partir de la cual se desarrollan los seres, es la que se llama voluntad de poder, digamos, ¿sí? Ahora, el vitalismo de Nietzsche, o sea, tiene que ver con este movimiento vitalista o filosofía de la vida, se le llama, ¿sí? Donde hace referencia, sobre todas las cosas, a un conjunto, podemos decir, de concepciones, corrientes filosóficas, ¿sí?, que reivindican la vida como valor fundamental. Esto es lo que hace. Entonces, el conjunto de esta teoría va a rechazar cualquier forma de oposición a la vida. En el caso de Nietzsche va a ir en contra, sobre todas las cosas, de la filosofía griega, que nos lleva a despreciar, dice él, todo lo terrenal, ¿sí? Y todo lo que forma parte del mundo, porque resulta ser un engaño. Acuérdense de Platón, se pelea con Platón, ¿sí? Entonces, a partir del dualismo platónico, él rechaza, ¿sí?, todo esto con antecedente, por supuesto, en tan querido y nunca tan bien ponderado Sócrates, ¿sí?, o el logos socrático. Entonces, este vitalismo de Nietzsche va a reivindicar, como decía, la vida como el valor fundamental de todas las cosas, ¿sí?, ya que va a considerar, digamos, que la vida, en definitiva, tiene valor en sí mismo, ¿sí? Todo lo demás sirve para vivir, ¿sí? Entonces, la vida tiene un valor biológico y emocional, ¿sí?, ya que él le va a dar un énfasis así muy, muy, muy importante a todo el cuerpo, a los sentimientos, a los instintos, a las pulsiones, ¿sí? Entonces, cuando Schopenhauer y Kierkegaard van a compartir la crítica a la racionalidad, van a decir que van a apelar, digamos, hacia la razón, ¿sí?, como desconfianza. Y más van a irse para la cuestión del sentimiento del ser humano, ¿sí? O sea, la razón a ellos le va a generar desconfianza. Acuérdense que son posmodernos, o sea, todo lo que en la modernidad era razón, lo unívoco, lo racional, lo claro, lo distinto, en la posmodernidad ya no va a ser, ¿sí? En la posmodernidad ya no va a ser. Por eso les voy a compartir, esperen que ahora voy a abrir un segundito, una pantalla, porque necesito compartirle un Power, no un Power, sí, un Power. ¿Dónde estás? Escritorio. Acá. ¿Sí? Donde vamos a ver con el tema, por ejemplo, de la posverdad. Si escucharon hablar alguna vez de esto, que viene bien
para este tema, digamos, que lo vamos a seguir. Esperen que estoy viendo cómo compartir pantalla. ¿Ven ahí? Sí. Ok. Bueno, esta palabra aparece, digamos, fue la palabra del año en el diccionario de Oxford del 2017. Los antecedentes por ahí que tiene esta palabra, ¿sí? Eh, viene ya desde el 92, ¿sí? Pero se basa sobre todas las cosas en los estudios que le hicieron en la campaña de Trump, ¿se acuerdan? Donde él podía decir lo que sea, no importaba si era verdad o no, es más, decía mentira. Entonces, decían cuántas veces él en una semana decía cosas totalmente opuestas, ¿sí? Entonces, Steve Dish, no me acuerdo cómo se lee, ¿sí? Reflotó después este término y hablaba de la deshonestidad y el engaño en la vida contemporánea. Y poco después se lo aplicó a la política se bautizó a la política de Bush, así como la presidencia de la posverdad. Después, bueno, apareció Trump y demás. Ahora, el hecho significativo, ¿sí? Es que influyen menos en la formación de opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. La apariencia de que algo sea verdad es más importante que en realidad lo sea. Las redes se han convertido en un vínculo de falsedad y fabulaciones, y esto se lo ve permanentemente. Por eso, constantemente ahora ya hay toda una línea de medios de comunicación que están, cada vez que sale una noticia lo corroboran para ver si es verdadera o falsa. ¿Sí? La era del bullshit. ¿Sí? Ni la verdad ni la mentira son valores organizadores del discurso social imperante de la época. Esto ya venía ahí. Tenemos a Nietzsche como uno de los fundadores, si se quiere, entre comillas, de esta corriente. ¿Sí? El único propósito es manipular al otro. ¿Sí? Intención de posicionarse de una manera exitosa en el mundo, indiferencia total a cómo son las cosas verdaderamente, o sea, no interesa. La clave es poder controlar, manipular. Por eso es lo que le decía recién, en la modernidad, la razón, el conocimiento, la ciencia, la dominación era fundamental. O sea, el hombre tenía que conocer la verdad o conocer las leyes de la naturaleza para dominarla. De ahí viene esta frase, el conocimiento es poder. Viene de las ciencias naturales. Y fundamental es la verdad. En la posmodernidad, ¿sí? En la posmodernidad, lo que prima es la emoción, la vida, el mito, el goce. ¿Sí? Por lo tanto, también está la posverdad. Y vieron cómo hay un enfrentamiento, ¿sí? Entre categorías modernas y posmodernas. ¿Sí? Bueno, esto, emoción, vida, mito, goce, tiene que ver, está directamente ligado con Nietzsche, donde con su frase, Dios ha muerto, ¿sí? Hay una pérdida del fundamento. ¿Por qué? Porque al no tener, ¿quién era Dios para Nietzsche? No se acuerda que él, no se olviden en realidad, que Nietzsche era hijo de un pastor protestante, una corriente pietista, o sea, muy rígida, ¿sí? Donde vivía sufriendo, digamos, tenía un Dios netamente castigador. ¿Y por qué tiene que matarlo a Dios? Porque era la única manera de que el hombre deje de ser débil. Y el hombre tiene que ser fuerte. ¿Sí? Entonces, hay una pérdida del fundamento. Al no haber Dios, hay una pérdida del fundamento. Se saca prácticamente la esencia del hombre. ¿Sí? Se cae en un nihilismo, que es la pérdida de los valores absolutos. O sea, ya nada es absoluto, sino todo es relativo. De ahí viene esto, hace lo que pensás, ya no hay una verdad, sino que hay verdades, ¿sí? Lo cual para la filosofía es un problema. ¿Sí? Aparece esta idea del superhombre con nuevos valores, valores vitales, emoción, goce, ¿sí? Sentimientos. Hay un eterno retorno a la hora, o sea, lo que importa es el ya, esto es lo que cuenta.
si querés hacerlo, vivilo ahora, no lo dejes para mañana, el tiempo que tenés es solamente el presente, ¿sí? Y esta voluntad de poder, ¿sí? Vida-tierra, digamos, ligada solamente aquí, no hay trascendencia, donde se da el fuerte sobre el débil. Con Bátimo también pasa, digamos, algo así, decimos que encontramos la verdad cuando nos pusimos de acuerdo, o sea, la verdad como consenso. ¿Sí? Esto es hablando ya de la posmodernidad, ¿sí? De una época más cercana a nosotros. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Aquello en lo cual nosotros estamos de acuerdo. O sea, ya no importa, no hay una verdad que se pone o que se encuentra por encima de todas las cosas, sino que está solamente, ¿sí? Solamente la verdad de acuerdo. ¿Sí? Hay una relación de verdad-poder, y quiere decir esto, que el hecho de no tener más ilusión de lo que es la verdad, es casi como decir adiós a la violencia. O sea, la verdad, dice Bátimo, genera violencia, porque aquel que posee la verdad, si quiere imponerla, entonces al no haber una verdad absoluta, única, irrefutable, entonces no hay quien ejerza violencia sobre el otro. Ya no se puede hablar más de verdad, sino de verdades. Y esto es como fruto, digamos, ¿sí? De uno de los maestros de la sospecha, que es Nietzsche. ¿Sí? Bien, esto era para, simplemente para... ¿Por qué no puedo salir? Para ejemplificar, digamos, cómo son de épocas totalmente distintas, cómo se ven las cuestiones y cómo afectan y nos afectan, ¿sí? De manera transversal a nuestra sociedad y a lo que somos hoy también. ¿Sí? Bien, ¿estamos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo les enviaré el material, ¿sí? Para la lectura, ¿sí? Me interesaría que lean los primeros capítulos, ¿sí? Sobre todo para la clase que viene, y cualquier pregunta, consulta, sugerencia, ¿sí? Lo vamos a hacer en el aula virtual. Voy a abrir el foro de consultas, ¿sí? Para eso, y es bueno que participen, ¿sí? De ese foro. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de interactuar asincrónicamente, ¿sí? Y poder ir despejando las dudas de la lectura que van haciendo. ¿Ok? Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta, duda, consulta, algo? No, ahora cuando me familiarice con el material seguro. Sí, ahí seguro. Es bueno que anoten, Luciano, Florencia, anoten las preguntas o las dudas que le van surgiendo a medida que van leyendo el material. Eso es muy importante. ¿Sí? Eso es muy importante porque si uno lee y le queda la pregunta y después se olvidan, digo, perdemos por ahí una posibilidad interesante de profundización o de aclarar algo que después, si uno no lo aclara ahí, después ya no lo hace. ¿Ok? Bien. Bueno, estamos entonces. Ahora les envío el material, entonces por WhatsApp, si puedo, si no les enviaré por email, por el tamaño, y vamos leyendo. Entonces vamos a, ahora en esta clase y la próxima, profundizamos más sobre la acción humana, después ya entramos con Arendt para el tema de la condición humana, como un problema también. Vamos a hacer ahora igualmente un recorrido por los antiguos y modernos, medievales y modernos, llegamos a los contemporáneos, que es el gran tema de los contemporáneos de la acción humana. Y después ya vamos con la condición humana. Bien. Cuando nos mandas el material, ¿podrías mandarnos en qué parte, qué capítulo, digamos, sería lo que Sí, teníamos que sí, leer? sí. Dale. Muy bien. Nos vemos la semana. Lo que les mandé ya queda para las clases, ¿eh? O sea, el Zoom que les envié, con ese mismo pueden entrar porque ya está programado para eso. Bueno, Dale. hasta Estamos la semana. entonces hasta el jueves que viene. Chao. Chau, chau. Chao, hasta la próxima. Adiós.